Hola amigos de Espacio Reducido, aprovechando que este fin de semana no tendremos fútbol de liga, les vamos a traer un análisis algo atípico. Una de las cuestiones más de moda en los análisis futbolísticos actuales es la utilización por parte de Hansi Flick y su Barcelona de la línea alta. ¿Cuáles fueron las cuestiones que llevaron al entrenador alemán a tomar estas decisiones? Es sobre lo que vamos a estar hablando en este capítulo. Por supuesto, recuerden que todos los videoanálisis que hemos venido realizando los hacemos mediante la plataforma Flux, FLUX. Y si desea acceder a este programa para hacer videoanálisis, pueden hacerlo y obtendrán un descuento del 10% si lo hacen con el código de nosotros, espacio 10. Así que sin más dilataciones, vamos al lío. Hola amantes del juego, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Espacio Reducido. Si le pusiste play ya no lo pares, arrancamos. Espacio Reducido. Para lograr entender el porqué de la decisión de Hansi Flick en desarrollar este modelo de juego, es clave también entender de dónde se venía. El último año con Xavi Hernández, el equipo tuvo muchísimas dificultades a la hora de lo que fue su trabajo sin balón, tanto a la hora de presionar hacia adelante como a la hora de defender hacia detrás o de proteger su área. Por ende, la decisión de Hansi era tratar de tener un equipo corto, un equipo que dejara poquitas distancias entre líneas y que dejara muchísimo menos margen de maniobra a sus oponentes. Para ello, Hansi tenía que tomar una decisión. Para hacer un equipo corto solo tienes dos opciones: o que tus delanteros retrocedan o que tus defensas se adelante. Hansi optó por la segunda, y sobre todo optó por la segunda porque es un entrenador, como todo buen entrenador, que se basa en las características de sus jugadores. Como les decía, todo plan está diseñado en función de las características de los jugadores. Aquí es donde me parece que es la parte importante. La idea de adelantar la defensa hacia jugar muchísimo, con tirar la línea de fuera de juego de manera muy agresiva, tenía sobre todo un componente, lo que me parece muy importante, imprescindible en lo que fue el diseño del plan: la figura de Lamine Yamal. Lamine Yamal es un chico de apenas 17 años, o era un chico de apenas 17 años en la Liga 18, que no le puedes pedir los retrocesos continuos que se le exigen a los extremos de hoy en día en situaciones de repliegue o situaciones sin balón. Y entonces, tener esta condicionante de un jugador tan diferencial, que marca muchísimas diferencias arriba, jugando por banda, había que diseñar un plan donde tratar de gestionar los esfuerzos a un chico de 17 años que, como ya hemos visto muchas veces, con las exigencias que hay hoy en día en el fútbol actual, el fútbol moderno está repleto de lesiones, ¿no? Y había que cuidarle muchísimo. También figura clave Lewandowski. Lewandowski es un jugador también muy mayor, que ya no tiene las piernas que tenía cuando quizás lo entrenó Hansi en el propio Bayern de Múnich, y también quizás esos retrocesos le podían costar un poquito más. Rafinha sí, pero bueno, eso es un caso aparte, ¿no? También es fundamental la posición de los centrales y de la última línea como tal. Es cierto que gestionar lo que es la profundidad desde esta zona, tirando la línea tan agresivo, con tantos metros en su espalda, es muy complicado, pero como decía, en el último año con Xavi hubo muchísimos problemas en muchísimas zonas, en lo que fue el trabajo sin balón, pero también en lo que fue la defensa del área. ¿Por qué? Porque las características de los jugadores no son jugadores dominantes en lo que es la defensa del área. Ser una pareja de centrales con un Íñigo, que en su momento sí lo fue, pero ya no lo era tanto quizás, un Araujo, que siempre ha destacado por su capacidad física, pero nunca ha tenido ese dominio zonal y posicional dentro del área para adueñarse de la zona, un Cubarsí de apenas 17 años, y un Christensen, que quizás fue el mejor de todo, o es el mejor de todo, el más capacitado de todo en cuanto a características individuales se refiere, pero que estuvo lesionado muchísimo tiempo. El modelo de Hansi Flick siempre ha estado enfocado, ya lo vimos en el Bayern, en generar muchísimas situaciones de gol. Es un jugador, es un entrenador obsesionado con todo lo que ocurre en situaciones de ataque, en generar peligro, en avasallar a los rivales, y tener a los extremos bien arriba les permitía en cada situación de robo estar muy cerquita de la portería rival, incluso con muchísima gente, sumando muchísima gente. Y también es importante decir que esta línea adelantada es una invitación a que el rival constantemente busque sus espaldas. Y si el equipo era capaz de gestionar esas situaciones como lo hizo, porque lo hizo muy bien, el rival constantemente iba a estar arriesgando y constantemente iba a estar también forzando situaciones
de posesiones divididas y posesiones que si el Barça estaba bien en este tipo de situaciones iba a recuperar la posesión, y mientras más rápido recuperaba la posesión, más rápido se podían poner en función de ir a dañar al oponente. Incluso en las situaciones donde el rival era capaz de meter al Barça en campo propio y era capaz de alargar las posesiones, la premisa general era que los atacantes, los extremos sobre todo, quedaran en situación descolgada. ¿Para qué? Para una vez el equipo recuperar el balón, tener siempre amenazas constantes al espacio. Sobre todo en el sector derecho, con un Lamine Yamal que sobre todo venía mucho a recibir y ahí podía activar su capacidad lanzadora. Son jugadores que rompían al espacio, incluso como el sector alejado en Rafinha, o si directamente el robo era por este sector y podían activar rápido la Rafinha alejada al espacio, tenían esa capacidad de hacer daño. Como les decía, un plan volcado sobre todo, enfocado en dos cosas: en el modelo de juego y en la idea de juego que traía Hansi Flick, pero sobre todo en las características del jugador. Por supuesto, para mantener esa línea tan alta, tomar esa cantidad de riesgo y defender con tantos metros a su espalda, incluso contra los rivales más potentes en carrera a los que se enfrentaban, por ejemplo, contra el Madrid, Mbappé y Vinicius, había que mantener unos niveles de concentración y de coordinación y un trabajo colectivo, grupal, no solo de última línea, sino en todo en general, muy alto. Y había que seguir unos principios básicos que me parecían clave. Incluso el Barça de Hansi Flick rompió un poco los paradigmas que veníamos de décadas atrás, de que ante un poseedor descubierto, la premisa siempre es correr hacia atrás, prepararse para correr hacia atrás. Pero dentro de este modelo tan arriesgado que ha adoptado Hansi Flick, esto ha ido variando un poquito y sobre todo basado en lo que ha hecho el Barça, en lo que ha venido haciendo el Barça durante estas dos últimas temporadas. Para lograr el éxito en esta fórmula, el equipo siguió unos principios básicos que fueron fundamentales, ¿no? Obviamente todo lo que sucedía en estas primeras dos alturas era fundamental, ¿no? Porque era lo que impedía que existieran lanzadores libres, jugadores que pudieran lanzar al espacio con total libertad. Pero incluso en los momentos donde el rival encontraba estos juegos, estas posibilidades de dar mal el pie para lanzar, había unas premisas bien claras. La primera era tratar de mantener los intervalos bien cerrados. Incluso muchas veces, cuando existían saltos a banda, poseedores en banda y situaciones similares, la idea era que uno de los mediocentros se metiera entre centrales y comprimir las líneas. ¿Para qué? Para que no existiera juego entre líneas, es decir, una invitación constante a que el rival lanzara. La clave de mantener los intervalos bien cerraditos es la siguiente: que cada jugador protege la espalda de su compañero. Es decir, si el rival tiene una amenaza aquí, si el rival tiene una amenaza aquí, si el rival tiene una amenaza aquí, si el rival tiene una amenaza constante aquí, esta amenaza de aquí, ante un jugador, por ejemplo, ante un poseedor, el balón descubierto aquí, la espalda de este jugador la protege este. La espalda de este jugador la protege este. Y así sucesivamente. Entonces, por eso es fundamental tenerlo cerquita. ¿Por qué? Porque si existen demasiadas distancias entre intervalos, una vez rompa el espacio, sobre todo en situaciones donde estos atacantes se suelen pegar al jugador que van a atacarle la espalda, una vez rompa el espacio le quedan muy lejos, ¿no? Entonces la idea general, si nos fijamos en casi la mayoría de todos los partidos del Barça, cuando están bien, obviamente, ¿no?, es mantener esa coordinación y mantener esos intervalos bien cerrados. Y para mí aquí ha estado quizás la clave del éxito, incluso los matices donde yo lo cambiaría, ¿no? ¿Por qué? Porque el Barça ha tenido situaciones donde ha sufrido con jugadores en profundidad, y yo creo que sobre todo parte de una situación que me parece muy interesante. Cuando el poseedor rival está en carril exterior, yo creo que sí, a pesar de que puede que esté muy libre, con posibilidad de lanzar, de mal en pie, pensar y lanzar al espacio, yo sí creo que sí es posible mantener esa premisa de seguir tirando la línea. ¿Por qué? Porque si los intervalos, como les decía, están bien cerrados, por más amenaza que exista aquí, incluso que exista aquí, aunque esta es la más complicada, obviamente, por la distancia, cada jugador de la última línea está mirando, tiene referenciado a poseedor, por ejemplo, tiene referenciado a poseedor y tiene referenciado al hombre al que tiene que marcar. ¿Por qué? Porque la preocupación de este jugador es este rival que va a romper sobre este intervalo, no es esta.
Entonces la preocupación de este jugador es este jugador que va a romper sobre este intervalo, no este que está por detrás suyo. Y así sucesivamente, como les iba diciendo, ¿no? Entonces, cada jugador, cuando el poseedor está en carril exterior, cada jugador de esa última línea puede referenciar al poseedor del balón y puede referenciar al jugador que tiene que marcar. Eso a mí me parece clave. Bien distinto es, y creo que es donde el equipo más ha sufrido, es cuando el poseedor está en carril central. Por eso es clave lo que se da en este tipo de situaciones, tratando de cerrar carril central, que no siempre se lograba con éxito, porque obviamente es imposible mantenerlo con éxito durante todos los partidos, durante todos los 90 minutos. Entonces, cuando el poseedor está en carril central, ahí sí yo creo que hay muchísimas más dificultades, sobre todo si podemos, por ejemplo, una amenaza exterior aquí. ¿Por qué? El poseedor está en carril central, este jugador está mirando el balón, pero lo que sucede por detrás suyo le cuesta un poco más. Le cuesta un poco más y quizás tenga la protección de este jugador aquí, pero a los exteriores no. Y fue lo que ha venido pasando, quizás, yo creo que es la kriptonita del Barcelona, ¿no? Jugador, el balón, poseedor en carril central, con balón descubierto y conectar con jugadores externos. ¿Por qué? Porque este jugador de última línea en carril exterior está mirando a poseedor, pero no ve lo que sucede por detrás suyo. Es mucho la diferencia cuando la situación es al revés. Cuando la situación es así, poseedor está en carril exterior, como les decía, todo el mundo, el campo visual de todo el mundo le permite referenciar balón y jugador de que tu cual tienen que encargarse. Pero cuando el poseedor está en carril central, ya la situación cambia, sobre todo para los externos, que no pueden referenciar balón, pero no referencian lo que está por afuera. Y los equipos han encontrado quizás un poco la manera de hacerle daño a esa agresividad constante, también dejando un jugador fuera de juego. ¿Qué pasa? Jugadores muy difíciles de referenciar para los externos, muy difícil de referenciar para el externo, una vez que lo encuentran fuera y este jugador tiene que hacer un cambio de perfil, un giro completamente a la hora de proteger el espacio a su espalda. Entonces esta profundidad que logran ganar muchas veces por afuera los equipos rivales, a la hora de terminar con centro lateral, este jugador que parte unos metricos por delante de la última línea normalmente llega con ventaja, ¿no? Por eso les decía, para mí lo más matizable dentro del plan de Hansi Flick, de lo que puede ser el plan de Hansi Flick, es seguir con esa premisa de ante el poseedor en carril exterior, seguir agresivo con su plan, incluso aunque esté con balón descubierto, que eso es algo, como les decía, ¿no? Que ha ido cambiando un poco el paradigma de lo que venía siendo el fútbol hace 20 años, porque hace 20 años incluso en carril exterior, si el poseedor estaba libre, la idea era correr para atrás. ¿Por qué? Porque un poseedor, un jugador profesional, con la calidad técnica que tiene, es capaz de meterte un pase al espacio con muchísimas ventajas, ¿no? Pero entonces, esta premisa de cerrar el intervalo y de que cada jugador sabe que tiene protegida sus partes, ha sido clave en yo creo que un poco el cambio de mentalidad en este sentido. Pero, como les decía, cuando la situación es con poseedor en carril central, ahí sí se me hace imposible. Entonces quizás por ahí pueda venir el margen de mejora de lo que es el Barcelona de Hansi Flick. Pero yo creo que a nivel en general, o incluso a nivel de idea de juego, yo creo que lo mejor que le viene al equipo y lo mejor que le viene a las características de los jugadores es seguir manteniendo su idea. ¿Por qué? Por lo que comentamos anteriormente y sobre todo por puntos claves y figuras claves de las características de sus jugadores. Lo de Lamine Yamal, lo de Lewandowski, lo de la defensa del área con sus jugadores de última línea. Y al final yo creo que el buen entrenador es el que trabaja y diseña su modelo de juego en función de lo que es sus jugadores, de lo que son sus jugadores. Bueno, nada, hasta aquí el análisis de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido provechoso, alguna información que les pueda servir, que les pueda ser útil. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Recuerden, por supuesto, suscribirse, darle like y toda esa serie de cosas que se suelen hacer. Y nada, hasta la próxima.